¿Cuándo fue la última vez que creaste algo solo por el placer de hacerlo? Si no lo recuerdas, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Aún cuando me digas, no, yo no soy creativa, creo que es una de las herramientas más importantes a las cuales recurrir cuando estamos emprendiendo. Así que quédate y ahorita lo platicamos. Mi nombre es Maru Mayen, soy arquitecta, diseñadora de interiores sensorial y fundadora de Kukai. Y junto con mi amiga Marina, que es doctora catedrática universitaria, experta en reinvención profesional, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Mujeres con Norte, en donde estamos acá para ayudarlas, inspirarlas a que vuelvan a encontrar eso que estaban buscando. Hoy queremos que trabajen la creatividad, no la de Pinterest, sino la que salva, sana y te transforma. Así que les dejo con Marina. Gracias, Maru. Y bueno, ¿qué tal todas? ¿Cómo están? Espero por ahí todo vaya bien. Quería darle también las gracias por escucharnos y en las diferentes plataformas que ya estamos disponibles. Y recordarles que en este espacio no le damos recetas mágicas ni verdades absolutas. Venimos a compartir con ustedes un poco las cosas que hemos vivido y que hemos aprendido a través de algunos aciertos, pero también a través de errores. Y la Las verdad que, bueno, enseñanzas. le damos esa oportunidad para ustedes, cojan o tomen lo que les sirve y exploren, porque explorar es súper, súper importante. Como dijo Maru, hoy vamos a conversar sobre la creatividad. Y para estar un poquito organizadas, porque ya estamos avanzando en nuestro proceso de este podcast, les quiero mencionar que primero vamos a hablar un poquito de qué cosa es la creatividad hoy en este siglo XXI. Comencemos con qué es la creatividad hoy. Personalmente, yo encuentro que la creatividad no es necesariamente una inspiración mágica o algo que solo sucede cuando uno está tranquilo. Para mí, la creatividad, y quizás por mi experiencia como profesora y como científica, para mí la creatividad es una forma de pensar. La curiosidad para mí es fundamental en el proceso de la creatividad. Cuando uno quiere entender algo que ha observado, cuando uno quiere encontrar una explicación o una solución a un problema, todas esas son formas de creatividad, porque estás buscando una solución, porque estás buscando explicar algo, ¿no? Y yo he aprendido que de esa manera me siento creativa cuando encuentro soluciones a cosas. Y encuentro que la creatividad no necesariamente funciona en situaciones de tranquilidad o de situaciones que uno está relajado, que no hay presión, porque te mencionaba antes, Maru, el ejemplo de muchos profesionales, doctores o otros profesionales que trabajan en situaciones donde hay recursos limitados. Cuando uno piensa en doctores trabajando en los Andes o en África, donde a veces están en situaciones difíciles cuando no tienen todos los recursos, yo creo que en esos momentos esos doctores tienen que encontrar soluciones rápidas a situaciones muy difíciles y tienen que ser extremadamente creativos en esos momentos. Entonces yo creo que la creatividad es un concepto bastante complejo, donde hay muchas maneras de ser creativo, yo creo, hay muchas maneras de ser creativo. En la mía como científica y como profesora empieza con pensando, empieza observando y también con curiosidad. Totalmente de acuerdo, o sea, sí siento que el observar sí te cambia la vida, el llegar a un espacio y verlo con nuevos ojos, definitivamente te da esa curiosidad que luego puede convertirse en creatividad. Ahora, desde mi punto de vista, la creatividad sí es esta energía femenina, sí es esta musa que nos cae por inspiración divina, pero entiendo que sí tiene que llevar un proceso. O sea, me imagino que tú como científica estás traduciendo todo esto que yo siento como intuitivamente y que cosas que matan. Por ejemplo, para mí la creatividad es la rutina y a veces el caer en esa rutina es algo que puede hacer que la creatividad se te muera. O sea, se te hace porque como estar en el mismo espacio, estar en el mismo lugar, estar con las mismas personas, como que no reta tu cerebro, tus instintos, tus emociones y hace que te vuelvas como una persona flat, monótona. Sí, Entonces, sí. cuando estamos buscando este tipo de soluciones o de resolver problemas o de encontrar un resultado, creo que una de las primeras cosas que haría es como salir de esa rutina para tratar de encontrar esa inspiración, porque para mí la creatividad sí es esta inspiración que nos baja y es en todo lo cotidiano, o sea, porque es para cocinar,
para diseñar, para escribir una carta, para hacer un presupuesto, para que te abunde hasta el fin del mes. O sea, todo eso para mí es creatividad. Y sí es como poner un poco de belleza o hacer cosas lindas. Sería como la creatividad, sí lo veo como un acto inspirado divino. No sé si me Mm. explico. O sea, de No, que te entiendo sí, perfectamente. Yo personalmente no es que no crea que la creatividad tiene inspiración. Sí, hay que ujú, estar inspirado para ser creativo. Lo que me refiero es que no sea una inspiración mágica. Yo no encuentro personalmente que la creatividad requiere una inspiración mágica como la que veo, por ejemplo, cuando quizás veo una obra de arte o una cosa, una pintura, o escuchar una música de Mozart o de Beethoven, ujú. que Leer un son libro. cosas, o leer un libro fascinante, es diferente. Bueno, leyendo un libro quizás hay un poco como el intermediario entre las dos cosas, pero es que yo encuentro que cuando pienso en creatividad, pienso en todas esas personas, incluyendo científicos o otras personas, que a veces están al frente de un problema o al frente de una observación y Ujú, tienen que hacerse preguntas como una hipótesis: ¿qué pasó? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede ser de este lado? ¿Puede ser de otro lado? ¿Puede ser este factor o puede ser lo que sea? Y tienen que pensar diferentes maneras de solucionar o tienen que inventar cosas como demostrar algo. Entonces, son ideas, son cosas, y a veces son cosas simples que no necesariamente son súper bellas. Le doy como ujú, ejemplo un caso de un estudio que los alumnos en mi laboratorio tuvimos que hacer hace muchos años, y era estudiar el movimiento de pericotes, de unos pequeños ratoncitos afuera, en el campo. Y para seguir el movimiento, no sabíamos cómo estudiarlo, porque los animales estos se mueven en la noche, y seguirlos ujú. a ellos con la luz iba a ser imposible. Entonces lo que ideamos, ponerle en la espalda a los animalitos un globo, un pequeño globito, y al interior del globito poníamos un polvo que era fluorescente, un polvo Ok. que tú lo podías ver en oscuridad, pero también que se podía ver en el día. Entonces, cuando el animal se movía, el polvo soltaba. Todo lo que teníamos que hacer al día siguiente era seguir el camino del polvo, y eso trazaba el movimiento del animal. Entonces, la idea aquí es que no es algo bello, no es una pintura de Picasso, no es una canción No, pero fue famosa. pensar out of the box, o sea, Exactamente, a eso me ajá, refiero con ser creativo. Yo lo veo en los alumnos, lo veo en encontrar maneras de explicarle un tema que es difícil, ¿no? Por eso me ujú. refiero que no es algo mágico, a Que no veces es son cosas algo simples. que no es tangible artísticamente, sino que es una solución a un problema. Sí, no es Ujú. algo glamoroso, digamos, ¿no? Pero es algo importante, porque Sí, es las algo dos somos, innovador. las dos somos emprendedoras, y este tipo Ujú. de soluciones son fundamental en el emprendimiento, ¿no? Por eso me refiero. Pero, por ejemplo, para mí, como yo lo aplico, es que sí trato de leer cosas diferentes a mi rubro. O Claro. sea, como soy súper artística, a veces demasiado elevada y utópica, sí procuro como que leer, por ejemplo, revistas de ciencia o de economía, en donde la creatividad que ustedes tienen es como un paso a paso, o un método, o una técnica. Y entonces cuando yo Claro. lo leo digo, ay, pues chicas, esto está buenísimo porque está súper explicado clarísimo que de paso uno al paso 5 eso es lo que hay que hacer. Entonces a mí Mm, eso me da mucha estructura, que es algo que sí. como creativa a veces me cuesta. O sea, como que a veces estoy ideando, ahí, mano arriba, estoy con Mm, estas ideas abstractas y el poder ver o poder leer otras cosas diferentes a lo mío me ayuda a darle palabra o a ponerlo de una forma más fácil. Hago como esta conexión. Yo tenía este problema y al encontrar en revistas o artículos de otra materia, técnica, científica, empresarial, hace que yo entienda cómo darle vida a mi método. Porque eso me pasó, por claro. ejemplo, con lo que yo creé. Dije, ay, no, pero es que esto está tan abstracto que cómo hago para hacer un paso a paso. O sea, ahí sí que como For Dummies, me parece genial For Dummies, porque te dice, bueno, como no entendiste, te lo vamos a explicar. Y entonces el Mm. seguir ese paso a paso para mí me parece súper creativo y a la vez práctico. Entonces creo Tú, que tú el hacer encuentras esas que, conexiones, disculpa, tú encuentras que esa parte de la creatividad es lo que estás utilizando, o sea, la combinación. Tú acabas de describir la y combinación perfecta para un emprendimiento. Tú eres una emprendedora, tú estás desarrollando estos programas muy interesantes que estás creando, y
tienes tu lado creativo, tu lado de diseño, pero tú encuentras que estas otras partes, este otro tipo de creatividad es esencial, es importante Y para un sí, emprendedor. es esencial y sobre todo que siento que siendo emprendedor, o por lo menos yo en mi lado creativo, es al revés, es como lluvia, creo, Mm, creo, creo, y no hay como cerrar el grifo. mm, Entonces, sí hay temporadas en donde uno está como seco y no es tan fértil, pero en mi caso particular es como demasiada creatividad y eso tampoco es bueno, o sea, me voy al extremo, porque entonces pasamos a que como hay tanto, ya no sé qué, a qué darle prioridad o en qué enfocarme. Entonces mm, ahí es en donde me tengo que sentar y decir, no, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Un poco de lo que hablábamos hace un momento, ¿cuál es mi visión? ¿Hacia dónde voy? claro, Y entonces al tener ya. ya esa visión, ya es más claro, ok, este es el producto en el que me tengo que enfocar y no estarle dando mi energía a todos los demás, porque o sea, de verdad que sí, a veces es como mucho. ¿Tú recuerdas el episodio que presentamos antes de nuestra invitada Karina? Y te recuerdas que Karina en ese episodio, creo que era el episodio 9, ella mencionó sobre lo que llamaban la no, positividad tóxica, ¿no? Positivismo tóxico. Positivismo Sí, tóxico. Y ahorita creo que estabas describiendo eso, ¿no? De que sí lo puedo hacer y se convierte más bien al extremo, de que ya es que sí, la sí, o sea, creatividad puede, la sí. creatividad puede ser un problema, entonces, ¿me estás diciendo eso? Para mí, sí. O sea, en mi caso es exceso, es sobrecrecimiento de hongos. Ah, no, ¿verdad? Es un sobrecrecimiento de proyectos. Y entonces al tener tantos, de verdad que no sabes a cuál darle la energía o darle el enfoque o decir, no, este es el que tiene prioridad, porque uno como que se enamora de todas las cosas que hace y es como las obras de arte. Y también lo hablamos con Karina. Es mi Mm, bebé y no quiero que nadie me lo mire feo y yo le ya. quiero dar como el 100%. Pero, o sea, te enamoras tanto de todos tus proyectos que al final decís, madres, y entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ah, o sea, y ahí creo que sí Claro. sería como de decir, bueno, sí, qué lindo ser creativo, pero también tengo que decir, bueno, este es el que definitivamente me apasiona más y puedo apoyar o ayudar a más personas, ¿verdad? Ujú. Porque, o sea, sí, a mí sí, a veces me resulta un poco abrumador el generar tantas ideas y decir, no, es que para qué estoy haciendo tanto, hasta pierdo mi rumbo. O sea, no sé, me Ya. imagino que los artistas así son, que se encierran y pintan. Y, por ejemplo, Picasso en su época azul y de ahí su época gris. Entonces ha sido como, no sé, no sé si así les pasará a todos, pero sí es Mira, importante. tú acabas de describirte o describirte a ti como una persona súper creativa. Me pregunto yo, ¿tú crees que, y esta era un poco como la segunda pregunta que íbamos a examinar hoy día, era el hecho de saber si la creatividad es algo que nace con las personas? Tú acabas de, como digo, describirte que eres súper creativa. Yo personalmente no pienso que la creatividad es algo que necesariamente nace con las personas. Yo creo que todo el mundo es creativo. Simplemente que hay ciertas circunstancias que hacen que las personas puedan expresar su creatividad más fáciles que otras o que Mm, estén acostumbrados a hacerlo. Porque, por ejemplo, si tú vives en un entorno donde, de mi punto de vista, como yo defino la creatividad, si yo vivo en un entorno donde me alientan a hacer preguntas, me alientan a hacer observaciones, me alientan a equivocarme, porque en la creatividad, ¿no? Yo encuentro que es muy importante ser curioso y no tener miedo a equivocarse, porque ujú, a veces tienes que encontrar explicaciones de cosas o conectar cosas que a simple vista no tienen ninguna conexión, pero que tú ujú. te decides, voy a conectar A con Z, mismo si no veo ninguna conexión entre los dos, y de repente encuentras algo totalmente innovador, Sí. o de repente es totalmente una catástrofe, ¿no? Pero si tú has crecido en un ambiente donde has sido alientada, te han motivado a hacer ese tipo de cosas, yo creo que eso te ayuda a ser una persona creativa. Sí. Es algo que le llamamos, bueno, en inglés se llama mindset, ¿cómo se llama? Una Una mentalidad creativa. mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento, ¿no? Ujú, Si constantemente repites eso de constantemente estar haciendo observaciones, constantemente haciendo equivocaciones o ligar una cosa con la otra y todo eso, yo creo que vas a ser una persona creativa, al menos del punto de vista de encontrar soluciones, de encontrar proyectos. No te digo de ser no de pintora, ser todo el mundo Beethoven ni pensar, Mozart. no, no necesariamente de eso, pero como estamos hablando de los emprendimientos y comenzar un Ujú, proyecto y hacer cosas,
Yo encuentro que yo he dirigido muchos alumnos en laboratorios a hacer proyectos y los alumnos, los más creativos, son usualmente los que pueden encontrar más soluciones. Hay alumnos que dicen, ensayan por un minuto y te dicen, no, no sé qué cosa pasa. Y tú le dices, anda, sigue, anda, sigue ahí sentado, Intenta, sí. continúa pensando, intenta, ¿no? Ujú. Entonces a eso me refiero. No sé, ¿tú qué piensas? ¿La creatividad nace? O sea, sí siento que el estar en un espacio en donde te promueven más el preguntar, o sea, yo era de las niñas que a los 7 años era, ¿y por qué? ¿Y por qué? Mm. Podía desesperar a mi papá y a mi mamá, pero sí era como esa curiosidad. Entonces sería lo Mm, mismo, ¿será que la claro. curiosidad es innata o no? Porque yo Mm, sí era como de andar experimentando, investigando, y tal vez en mi hogar sí se promovía mucho eso, el de andar mm, experimentando, a descubrir, explorar. O sea, de nuestro juego claro. favorito era hacer estos rallies que nos dejaban pistas y teníamos que ir a ver cómo, qué era lo que estaba pasando. Ujú. Uno de mis hermanos es publicista y el otro trabaja dentro de logística, y el de logística es una de esas personas que piensa out of the box y lo premian porque le dice, pero ¿y cómo se te ocurrió? Pero entonces sí, Claro, sí, no sé, porque los tres somos creativos, cada uno en su rubro, sí. pero sí hubo como ese espacio en la casa de preguntar, experimentar. Entonces no sé, no sé porque, o sea, No, la pero totalmente. evidencia alrededor mía es que nacimos con ese ADN creativo, pero como tú decís, sí nos estimularon mucho a tener esa curiosidad, a preguntar, a experimentar. Lo de fallar no tanto, porque ahí sí caía regaño cada vez que No, hacíamos algún no, yo creo experimento. que, yo no creo, obviamente, seguro, como todas las cosas en la vida, hay seguro un componente genético, no me imagino que sea sorprendente, pero yo creo que el ambiente donde creces te influencia bastante, porque se Sí, ve, y hoy en día se ve casos de gemelos que crecieron en la misma casa y uno tiene un destino totalmente diferente que el otro, ¿no? Entonces la genética no todo el tiempo define a las personas, pero no, yo creo que sí, el ambiente donde creces y como tú mencionas, si tus papás te promovían, te ayudaban, te alentaban a hacer preguntas, a hacer observaciones y todo eso. Obviamente ha dado un resultado similar en todos ustedes, pero eso no quiere decir que sea la única manera. no, no. Yo lo veo en alumnos, en personas que, sobre todo en ciencia, yo encuentro que hay muchos que piensan, oh, eres científico, no puedes ser creativo. Y No. yo siempre le digo totalmente a los alumnos, inclusive tenemos un proyecto que siempre hacemos, que le llamamos el proyecto de la curiosidad, donde los alumnos van y trabajan en algo Ujú, donde están totalmente curiosos. Según psicólogos y una compañera que es profesora de psicología, siempre dice que todos cuando somos niños somos muy curiosos y ujú. de alguna u otra manera, como ya vamos creciendo y convirtiéndonos en adultos, nos olvidamos de ser curiosos, perdemos esa curiosidad. Muchos se la quedan, ¿eh? Muchas personas continúan a ser curiosos toda su vida. Entonces, en este proyecto que a veces le enseñamos a los alumnos, los obligamos a ser otra vez curiosos. Y es increíble el trabajo que terminan haciendo y todos me dicen, yo que pensaba que no era artística, yo que pensaba que no era creativa, y todos descubren que sí lo son, simplemente que no se permiten de crear, de pensar, y en este sentido me refiero más a crear a cosas físicas, porque tienen que crear websites, tienen que crear proyectos físicos, y es increíble que yo creo que todos somos curiosos, todos somos creativos, simplemente que a veces no Sí, nos damos la eso también, oportunidad. eso creo que también es verídico, o sea, y el que nos etiqueten o que nos pongan lo que hablábamos, tú sos científica, tú sos artística, tú Mm, sos la nerd, tú sos el atleta. Yo siento que eso hace cuando uno es chiquito, así como que, no, es que yo no puedo nada mm, artístico ni creativo, porque a mí me decían que yo era solo buena para la mata, o yo era ya, repila solo para el lenguaje, pero la clase de arte, malísima. Entonces yo sí, siento que no, o sea, yo siento que eso sí hay que quitárselo. Esa sí, etiqueta valió madres, sí, y sí es necesario entender que la creatividad, si no sos de esas personas que le sobreabundan las ideas, por lo menos es eso, observar, tener la curiosidad, mezclar cosas. O sea, si uno siempre se va a seguir rodeando como por lo mismo, y era lo que decía Einstein, si querés hacer lo mismo y obtener resultados diferentes, imposible. Entonces, sí, no decirnos a nosotros, no, es que yo no puedo. O sea, porque es eso. O sea, a veces, mira, es que solo va a haber 100 quetzales o $100 para hacer la fiesta del niño, y uno de verdad se vuelve creativo para que esos $100 le abunden y que sea la claro, mejor experiencia que haya tenido el chiquito. Eso es ser ya, creativo. O decir, ya. ah, solo tengo 3 ingredientes en mi cocina, ¿qué diablos voy a hacer?
uno se vuelve creativo y hace una comida deliciosa y entonces todas esas cosas son creatividad. O sea, sí es resolver, porque definitivamente tiene mucho que ver con resolver y buscar nuevas formas para poder llegar a esas soluciones. Los caminos tienen que ser iguales para todos. Mira, y otra cosa que quiero mencionar que es súper importante, porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando están en este proceso de reinvención, transformación o son emprendedores o emprendedoras. Yo quiero que piensen en tres cosas o cuatro cosas que han hecho esta semana. Han sido ejemplos de creatividad. Por ejemplo, si crearon un Ujú. recurso nuevo para su programa o si crearon un nuevo post en de un artículo, tu blog, o que pusiste algo, escribiste algo en Instagram o en la red social que escribas. Todos esos son ejemplos de creatividad a diferentes escalas, ¿no? Sí. Quizás algo pequeño, no será que inventaste, yo no sé, un nuevo método que va a salvar al mundo, pero son cosas pequeñas, pero todos son ejemplos de creatividad. Y es esencial que nos, como tú dices, que nos creamos a nosotras mismas, que somos creativos, porque lo somos. Simplemente Ujú. que no valoramos muchas veces las cosas Sí. que hacemos todos los días, cómo solucionamos problemas, cómo somos creativas um, con nuestro emprendimiento, o cómo son creativas con la cocina que hacemos hoy día, o con lo que Sí. tienes que hacer en tu vida diaria o con tu trabajo. La creatividad está siempre presente y más lo decimos a nosotros y más lo practicamos, más yo creo que más aún nos vamos a sentir y vamos a ver que somos creativas. ¿Qué pasa cuando necesitamos o nos damos cuenta que o pensamos que no la tenemos? ¿Hay alguna manera que tú personalmente en tu experiencia utilizas en ciertos momentos cuando sientes, oh my God, hoy día no me siento nada creativa? ¿Qué cosa? Los ¿Qué, bloqueos creativos. qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Vamos a ver, tengo varias cosas. Por ejemplo, cuando estoy sobrepasada, que ya no sé por dónde, que ya no tengo camino, salir a caminar. O sea, el salir a Mm, caminar a mí es así como que lo dejé allá y puede ser que caminando, ya se me vino. Entonces, por eso te digo mm. que sí son como esas destellos o musas de inspiración que a veces bajan. Claro, claro, Y claro. también me pasa mucho cuando duermo, o sea, me quedo Mm, pensando, por ejemplo, en espacios, o sea, porque me toca mucho solucionar, así como que, ay madre, es que quería que este corredor fuera de tal forma, pero si lo meto no me queda, me voy a dormir. Y de verdad que en la noche es así como que, ya me vino, o sea, no sé sí. si es que estaba la solución ahí o qué, pero me vino. Entonces, usualmente tengo una libretita a la par de mi mesa de noche y ahí me Ah, levanto a la hora que sea, la escribo y me vuelvo a dormir ya tranquila. ujú, buena idea. Cosas que hago en lo físico, en mis ambientes, es mucho el ventilar. Y ventilo porque cuando hay demasiado CO2, lo que Mm, hace es que eso te reduce la cantidad de oxígeno y entonces no tenés como que el nivel que se necesita para tener ese foco, esa concentración y poder tener mayor creatividad. Entonces sí, procuro ventilar y además te cambia mucho como ese sesgo de que estaba todo igual, lo que hablábamos de la monotonía, de que es flat, y cambio sí, la rutina. Entonces como que mm, puedo ir al pajarito, me conecto con otra cosa, me relaja. Entonces el abrir ventanas es como súper importante. Y de ahí hay dentro de lo que se llama la neurociencia un sesgo, que es el sesgo de la novedad. Entonces al tener un artículo que sea de un color diferente, que no sé si ves como TikToks y Instagram, salió algo que se llamaba el nunca veo rojo, TikTok, ¿no? nunca veo TikTok. Instagram sí, Salió pero el TikTok no. una teoría de el rojo inesperado, Ah, que sería Unexpected Red. Entonces ya, era espacios completamente blancos, pero una vela roja, o ah, espacios negros y un cojín rojo. Entonces ese sesgo de novedad hace que se vuelva diferente. Entonces sí ah, tiene mucho que ver el poner artículos que sean distintos a lo que usualmente tienes porque esa novedad te genera la curiosidad y la curiosidad te lleva a la creatividad. Entonces son wow, como pequeñas cositas que uno puede hacer para mejorar o recuperar esa creatividad. Y sobre todo, algo con lo que yo hasta ahorita sigo peleando, la rigidez. No ser como que, es que como esto se hacía así, así se tiene que seguir haciendo. ya, ya, Tratar de sí. ser más flexible, tratar de ver de diferentes puntos de vista lo mismo. Eso también me sirve un montón. Ok, en mi caso mío, como tú.
a mí me gusta mucho caminar y yo encuentro que muchas de mis mejores ideas, sobre todo ahora con esto del emprendimiento, me han venido cuando he estado caminando. Tengo dos perros o dos perras, llevarlas a pasear y caminar y muchas de las buenas ideas y lo que hago, yo no puedo, obviamente, no llevo una libretita para apuntar, pero sí utilizo el teléfono porque escucho música a veces o podcast. Utilizo el teléfono y tengo un app una aplicación donde grabo que la idea que se me ocurrió y la aplicación lo manda a mi correo electrónico y entonces ya la tengo la idea escrita así. Me gusta mucho leer. Yo encuentro muchas de mis ideas, muchas de mi información vienen de leer. Y yo soy de las personas, y no sé, esta idea creo que me la metió en la cabeza mi papá cuando era niña. Todos los días aprender algo diferente. No recuerdo un día en mi vida que no haya aprendido algo nuevo. Y es una cosa pequeñita, no necesita otra vez ser una gran cosa o leer un montón, porque francamente no tengo ya el tiempo de leer un montón y me canso muy rápido, me duermo antes de que he leído más de 10 páginas o más de No, 6 y o 5 también páginas. nuestra vista se cansa un poco, o sea, porque Sí, yo ahorita sí, estoy tratando de incorporar hábitos más saludables y te dicen que a partir de las 8 de la noche ya no estar en pantallas por la luz azul que reflejan. Y de verdad que trato de leer, como ya a esta edad se te vuelven como esas letras chiquititas, ya se borran y es así como, ¿qué pasa con esas sí, hormiguitas? Y de noche, no sé, creo que los sí. editoriales deberían de No, hacer libros con letra más grande bueno, si tienes lo haces en tu en el iPad. electrónica, ahí lo puedes ajustar Sí, la pero talla es de eso, que no queremos luz la luz. azul. Exactamente, exactamente. Pero yo leo generalmente a varias veces en el día, no ¿Ah, sí? necesariamente en la noche. Yo puedo leer en el día. Ese es un buen hábito. Puedo leer 5 minutos o 10 minutos en el día, pero lo importante para mí es eso. A veces en la creatividad es no ponerme presión. Si yo Mm, encuentro que hay un momento en que verdaderamente estoy saturada, ya no puedo encontrar la solución a un problema o no se me ocurre una idea relacionada con algo, yo decido de parar. Porque parando, yo estoy 100% convencida de que si paro y regreso a ese mismo proyecto o trabajo o preguntas unas horas después o al día siguiente, voy a encontrar la solución. Yo tengo 100% seguridad en mí que lo voy a hacer. Lo que ujú, sé también es que cuando llego a ese momento, estoy saturada. Mi cerebro ya no sí, puede con eso. Y es mejor darle un espacio, darle la tranquilidad, porque ya no puede más. Hay que escuchar su cuerpo, en otras palabras. eso. Hay que escuchar a su cuerpo, Se le está porque pegando algo a Marina, muy bien. no, yo lo sé que hay que escuchar a su cuerpo. No necesariamente, te digo, yo siempre lo he hecho, pero no necesariamente de manera como tú, que escuchas otros aspectos sensoriales. Yo sé cuando mi cerebro ya no puede más y ahí ya tengo que parar. Sí, pero Eso ese es es, un súper buen tip porque siento que a veces uno está como que luchando con el mismo, sí, está rumiando sobre ese mismo pensamiento y eso no te sí, lleva a nada. Entonces sí, hay no, que saber efectivamente. soltarlo Efectivamente, y hacer otras efectivamente. cosas. Bueno, y yo creo que con eso cubrimos casi todas las partes o la información que queríamos cubrir hoy. No sé si hay algo más que me estoy olvidando sobre la creatividad, pero si hay algo que a ustedes Mm. pensaban, a nuestros oyentes, sobre la creatividad, hacer alguna pregunta, por favor, escríbanos un mensajito con su pregunta, sus comentarios, solo para terminar y decirles de mi parte al menos que todos aquellos todos tenemos mucha creatividad. Y si ahorita tú estás en un proyecto de reinvención o un proyecto de emprendimiento, estás usando un montón de creatividad. Eso Ujú. es normal, eso es fijo, es obvio. No serán invenciones grandes, pero todos los días estás encontrando soluciones, estás creando pequeñas cosas, estás todo el día utilizando la creatividad. Eso es fijo, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de eso. Yo me despido deseándoles que tengan una excelente semana. Como siempre, le invitamos a que nos escuchen en las diferentes plataformas. En las notas van a encontrar nuestros enlaces y también para invitarles a que traten siempre de leer esas notas porque van a encontrar a veces algunos recursos gratuitos que las dos vamos a poner, ya sea relacionado a los diferentes episodios o a los diferentes temas que hablamos en el episodio, pero también a veces cosas relacionadas con los programas individuales de nuestros emprendimientos para invitarles a participar en ellos. Y bueno, eso es todo de mi parte, Maru. ¿Algo que
que quieras aportar? Pues decirles que uno no siempre está listo para crear, pero que procuren hacer esos pequeños espacios para darse la oportunidad, que le den también a la creatividad el espacio para que sea esa brújula que las pueda guiar, que a veces no vemos el camino claro, pero lo que sí es que nos dice por dónde no y por dónde sí, y sobre todo empezar, o sea, no dejarlo para mañana y tiene que ser ya. Y Mm, siento que si no lo hacen, el mundo se va a perder como de esas cosas o de esa voz que ustedes tienen para compartir con los demás. exactamente, muy bien. Y creo que esas son palabras fantásticas y terminamos con eso hoy día. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio y bueno, Bye. hasta pronto Chao. todas. Que estén bien.